Audioescuelasabática.com. Domingo 3 de septiembre. Consejo para los hijos. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo en el Antiguo Testamento? Efesios capítulo 6 versos 1 al 3. Ver también Mateo capítulo 18 versos 1 al 5 y 10 y Marcos capítulo 10 versos 13 al 16. Efesios capítulo 6 versos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mateo capítulo 18 versos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 10 versos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra hijos, griego taktekna, podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años, en la tradición griega, o hasta su muerte, en la romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, Efesios capítulo 6, verso 4, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Comparar con Efesios capítulo 5 verso 22, capítulo 6 verso 4, versículos 5 y 7 al 9. Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. El Hogar Cristiano, página 252. Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento, que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos, una característica obvia de Efesios capítulo 4 versos 1 al capítulo 6 verso 9, especialmente en Efesios capítulo 4 verso 25, versículo 28 y capítulo 5 versos 3 al 14. Comienza a citar: honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6 verso 2 introduce un comentario editorial que es el primer mandamiento con promesa, Efesios capítulo 6 verso 2, y luego termina la cita:
para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Efesios capítulo 6, verso 3. El quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que éstos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. ¿Cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares?